Tome el capítulo de Romanos, capítulo 3, el versículo 21, donde Pablo viene llevando un pensamiento, una idea. Pablo está llevando una idea y esa idea está colocando contra la pared a los judíos, porque los judíos, ustedes saben que según el antiguo pacto, los judíos consideraban que ellos eran salvos solamente por haber nacido en el pueblo de Israel. Ya con eso ellos creían que era suficiente. Y los gentiles pues no eran parte del pueblo de Dios y ellos también necesitaban Pablo confrontarlos con la realidad del evangelio. Entonces Pablo está confrontando con la realidad del evangelio tanto a judío como a gentiles, tanto a judío como a gentiles. Y entonces Pablo, ahí cuando ustedes leen el capítulo 3, hay un título que colocó las sociedades bíblicas en el versículo 9 en adelante que dice: no hay nadie justo, no hay justo, hermano. Decíamos que el único justo es Dios. Dios es el único justo. Y Dios es el único justo porque Dios es santo. Dios es absolutamente desconectado de todo lo que tiene que ver con pecado. Dios es puro, es santo, Dios es totalmente transparente. Entonces, Él en su naturaleza de vida, en su esencia de vida, en Él no hay mancha, en Él no hay mancha. Y entonces, por eso, la palabra de Dios nos comienza a decir, espérenme un segundito, mi hermano, me están preguntando por el link. Voy a mandar el link, hermano, denme un segundito, perdón. Vamos a colocar, perdón un segundo. Entonces les decía, mis santos hermanos, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Dios es un ser totalmente puro, limpio, santo, y Él quiere o creó una criatura con la cual Él podía tener comunión, y creó al hombre con la capacidad de relacionarse con Él. Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse con Él. Y ese hombre que se relacionaba con Él allá en el huerto, en el Edén, es un hombre que por el pecado cayó, y porque el hombre cayó de la dimensión en la relación con la cual él estaba con el Señor, y el hombre se separó de Dios, y por eso el hombre quedó contaminado, el hombre quedó totalmente desvinculado de Dios, porque la naturaleza del hombre cambió, y eso lo hemos hablado muchas veces. Dios tenía al hombre para depositarse en él, y Dios en el huerto quería depositarse en el hombre, pero ahora el hombre cayó y el hombre se echó a perder, y el hombre no puede tener y no puede contener a Dios porque el hombre tiene otra naturaleza. Como un Dios que es puro, limpio, recto, un Dios que no lo afecta en nada que tenga que ver con lo que es la contaminación, como ese Dios impoluto que tiene esa naturaleza puede tener relación ahora con un hombre que salió de la gloria, porque ese hombre se manchó, se contaminó, ese hombre cayó en pecado, cayó en rebelión. El pecado hizo que el hombre tuviera y adquiriera otra naturaleza, y esa naturaleza es una naturaleza incambiable por el mismo hombre, porque nadie puede cambiar su propia naturaleza, y esa naturaleza quedó totalmente contaminada. Entonces, Dios ha tenido que ir revelándose a través de las escrituras, porque Dios quería comenzarse a unir. Ese hombre que un día cayó, ese hombre que un día se alejó de la presencia de Dios, ese hombre que quedó desterrado del huerto. Acuérdense que Dios tuvo que sacar al hombre del huerto,
pero el hombre en su corazón quedó la marca de un Dios que le dio una promesa poderosa al hombre. ¿Y cuál era la promesa que le dio Dios al hombre? Que un día el hombre iba a volver otra vez a su Padre Celestial y que él iba a traer al hombre a su presencia y poder restaurar esa vida, restaurar esa naturaleza para que el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios. Bendito sea el Señor, porque a nosotros nos han tocado esos tiempos, hermanos. A nosotros nos han tocado los tiempos de la restauración, donde Dios ha podido traer otra vez al hombre a través de su Hijo, el Hijo del hombre, que es Jesucristo, que nos ha podido traer Dios hacia él. Romanos está hablando en el versículo 21, porque Pablo está diciendo que no hay justo ni aun uno, hablando de la condición de todo hombre que nace sobre esta tierra. Pablo decía, desde que el hombre cayó, Pablo está de alguna manera por el Espíritu, está remontado allá en Génesis, cuando Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Desde que Adán cayó, todos los seres que han nacido sobre esta tierra han nacido contaminados, han nacido con esa naturaleza. Acuérdese cómo era usted, mi hermano, antes de recibir al Señor. Acuérdese cómo caminaba usted. Acuérdese qué pensaba usted. Acuérdese qué hacía usted antes de estar en el Señor. Acuérdese cuáles eran los pensamientos, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus deseos. Entonces Pablo va a decir allí en el capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno. Claro, no hay ni uno justo porque ya nadie tiene la naturaleza de Dios. El hombre caído no tiene la naturaleza de Dios. Y dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estoy leyendo el versículo 2, hermanos, del capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 12, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todo hombre que nace en esta tierra, desde la caída, todo este hombre es inútil para el propósito de Dios. No es útil. Un hombre que no cumple el propósito de Dios no es útil. ¿Y no es útil por qué? Porque no puede llevar a cabo el propósito eterno de Dios y porque el plan de Dios no puede desarrollarse un hombre en una capacidad totalmente caída. Entonces Pablo, a partir del versículo 21, después de que él expone desde el versículo 9 hacia el 20, la categoría del hombre caído, cómo es el hombre caído, Dios tiene que irse revelando, y en la medida que Dios va revelándose, una de las cosas que Dios revela es la ley. Y usted sabe que la ley es la que marca todo lo que es la era del antiguo pacto. Entonces, Pablo nos dice que Dios da la ley al hombre, pero la ley no es lo perfecto en cuanto a lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios. La ley más bien nos habla y nos muestra el carácter de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios que busca siempre caminar, hacer, obrar en lo que es derecho. Esa es la justicia. Y ese Dios, la ley nos habla de eso. La ley nos muestra esa característica y el carácter de Dios. Y Dios comienza a revelarse hacia el hombre y él hace un pacto con el hombre. Está el antiguo pacto y Dios le muestra su carácter al hombre y el hombre cree que ahora, conociendo ese carácter de Dios, pues el hombre piensa de que si cumple la ley, entonces usted puede ahora sí volver a estar en relación con Dios y puede estar con Dios en todo momento y puede entonces Dios estar y usted estar en el favor de Dios. Eso es lo que piensa el hombre, ¿no? El hombre del antiguo pacto. Pero Pablo va a decir ahí en el versículo 20, mire Romanos capítulo 3, versículo 20, dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Wow! Tremenda bomba que le suelta Pablo a todos estos hermanos, que muchos de ellos eran judíos, ¿no? A los cuales él les está enviando la carta. Y es una bomba, porque lo que Pablo va a dar es una revelación. Los judíos contemporáneos de Pablo, hasta el día de Pablo, ellos pensaban que la ley
y tratar de cumplir la ley era lo que los hacía aceptos delante de Dios y que por eso ellos no tenían ningún problema. Pero Pablo lo que les va a decir a ellos es, miren, mis queridos compatriotas, congéneres, y ahora muchos de ellos hermanos, porque muchos de ellos habían llegado al Señor, solamente que había una transición en ese momento. ¿Cuál era la transición? El descubrir la revelación de lo que era el Evangelio y lo que era el cumplimiento de la ley según el antiguo pacto. Había una transición porque las cosas no estaban todavía como muy claras, no estaban muy clarificadas. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a estos judíos que la ley era importante y la ley durante los años que estuvo vigente, lo que tenía era una finalidad o una función. ¿Cuál era la función y la finalidad de la ley? Mire lo que Pablo lo está diciendo allí, porque él dice en el versículo 20, capítulo 3, versículo 20, el final del versículo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo les está diciendo, ustedes tratar de cumplir la ley no es lo que los salva. Más bien, lo que les quiero decir es que el conocer la ley les permite conocer a ustedes cuán pecadores son. Cuán pecadores son. Y es verdad, porque la ley lo que hace es mostrarnos y revelarnos el carácter de un Dios santo, de un Dios justo. Y ese carácter de Dios es un carácter que es mostrado y revelado en la ley para que el hombre se dé cuenta de que un día ese hombre que fue creado para ser imagen de Dios, pues al desviarse y al caer el hombre, cuando el hombre cayó, perdió esa naturaleza. Por lo tanto, tener comunión con Dios para el hombre en estado de la naturaleza caída es imposible. Poder tener comunión, poder tener una común unión con un Dios santo, un hombre que está y mora en su naturaleza adámica caída, es imposible. Y la ley lo que vino a hacer fue por más de 1500 años a convencer al hombre justamente de que era imposible y a mostrarle de la gravedad de la naturaleza en la que estaba. Esa era la función de la ley, era mostrarte la incapacidad que tú tenías para cumplir, porque la ley dice no hagas, ¿se acuerdan? No matarás, no adulterarás, no codiciarás, eso lo dice la ley. Y entonces el hombre cuando se confronta con la ley dice, bueno, voy a tratar de cumplir esto, no voy a matar, no voy a robar, no voy a codiciar, y entonces seré grato delante de Dios. Pero en la medida que el hombre avanza en su vida, se da cuenta de que aunque él trata de cumplir la ley, siempre en su corazón hay ese deseo de no hacer lo que la ley dice. Porque la naturaleza pecaminosa es una naturaleza contraria a Dios. Y cuando el Señor Jesús vino y en el Sermón del Monte explicó eso, él lo que les estaba diciendo a ellos es, mire, ustedes creyeron que la ley solamente se refería al cumplimiento de cosas externas. Ejemplo, no matarás. Entonces ellos se cuidaban pues de no matar, como cualquier persona, ¿no? No, yo no he matado a nadie, yo delante de Dios no he matado nunca a nadie. Pero el Señor Jesús comenzó a decirles a ellos que el no matar iba más allá de un acto externo de hacer o de cometer un asesinato, porque el Señor Jesús les comenzó a decir, mire, cualquiera que le llame a su hermano necio, ya es culpable delante del juicio de Dios. Cualquiera que le dice a su hermano fatuo, o sea, como cualquiera que le dice a su hermano, pues cualquiera que coge a su hermano y la palabra fatuo es como algo como que despreciable, ¿no? Cualquiera que le diga a su hermano despreciable, que es un despreciable, ya merece un juicio. O sea que la ley decía algo que englobaba muchos aspectos de las situaciones que se dan en su corazón contra alguien. Va mucho más allá de eso. Porque para el Señor
Matar es perder la comunión con alguien. No solamente es cometer el acto de enterrarle o pegarle un disparo o matar a alguien de esa manera, sino, por ejemplo, cuando usted en una relación con una persona, cuando usted en una relación con una persona, usted dice en su corazón, esta persona me ha hecho algo y en realidad yo no quiero volverla a ver más, no quiero tener ninguna relación con ella. Cuando usted en su corazón dice eso, es como si usted estuviera matando a esa persona, o sea, estaría como cometiendo un asesinato para como Dios ve lo que es el cumplimiento de la ley desde el espíritu. O sea, imagínese usted cuántas personas se le han pasado de pronto en su vida y usted ha dicho, no, yo no quiero ver más a esta persona, me ha hecho tanto daño o me he sentido tan lastimada por esta persona que yo no quisiera volverla a ver más. Cuando usted dice eso, está matando a esa persona en su corazón. Y eso es un asesinato, o sea que eso inmediatamente delante de Dios nos convierte como asesinos y somos culpables de juicio por eso. Entonces el Señor lo que está diciendo, eso lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando él explicaba justamente que la ley nos llevaba a nosotros a darnos cuenta de qué tan malos somos, pero desde el corazón. No porque yo haya cometido un acto, no significa que en mi corazón no esté el deseo de llevarlo a cabo. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar, porque el corazón de Dios no es así. Y eso es lo que el Señor quiere transformar. Y eso es lo que Dios quiere quitar de nuestro corazón para que podamos tener una comunión con Él. Yo no sé si hasta ahí estamos bien, hermano. Levante la manito y dígame si está bien, si estoy entendiendo. Sí, mi hermano. Ok. Ok, bueno, me alegra saber de que los hermanos entonces pues estemos entendiendo. Entonces Pablo ahí en el versículo 21, después de haber confrontado tanto a gentiles como a judíos con la cuestión de la ley, entonces Pablo ahí en el versículo 21 dice, pero ahora, o sea, después de que él coloca al hombre bajo el precipicio, porque nos coloca todos bajo el mismo cordel rasero de que todos somos pecadores, y es así porque la Biblia lo dice, que todos nacemos pecadores, y esa es nuestra condición. Lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Y es una revelación que está en la escritura. Pero dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora, lo que Pablo va a decir aquí en lo que va a decirle a los romanos en el tiempo que Pablo se los está diciendo, no era algo que ya la ley y los profetas no estuvieran diciendo. Ya los profetas habían dicho que justamente la ley mostraba y manifestaba la justicia de Dios. Eso ya lo decían los profetas. Pero entonces ahora Pablo, vamos a ver el versículo 22 y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy, hermanos. Versículo 22. Voy a leerlo. El versículo 22 dice de la siguiente manera: la justicia de Dios, Dios es un Dios justo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que Pablo va a decir que en el nuevo pacto, en este nuevo pacto en el que usted y yo estamos, desde la venida de Jesucristo que vino a instaurar ese nuevo pacto, Él nos va a decir que la justicia de Dios ahora se revela de una manera muy diferente al antiguo pacto. ¿En qué manera? Porque esa justicia de Dios está totalmente centrada en una persona. En una persona. Desde ese punto de vista, el nuevo pacto es diferente del antiguo, pero los dos son iguales en que los dos es por fe. En el antiguo pacto también era por fe. En el nuevo pacto también es por fe. Ahora, en el nuevo pacto lo que está diciendo Pablo es que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo está centrada en que la fe ahora es el Hijo, poner la mirada en el Hijo de Dios.
La justicia de Dios en el nuevo pacto se recibe por fe. La justicia de Dios se recibe creyendo a Dios que Él es el mismo o Él es el único que puede justificarme o aprobarme por medio del recurso que Dios mismo ha provisto como medio de justificación. Preste atención a eso. Voy a volverle a repetir. La justicia de Dios se recibe creyendo a Dios. Yo tengo que creerle a Dios bajo el nuevo pacto de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha expresado, de lo que Él ha manifestado. ¿Y qué es lo que Él ha manifestado en el nuevo pacto? Que Él mismo, o sea, que Dios mismo es el único que puede justificarme o aprobarme. Dios es el que me justifica y me aprueba. Yo no tengo nada que hacer para justificarme delante de Dios. Y eso que Dios ha provisto el recurso para que se dé esa justificación. El único recurso que Dios ha provisto como medio de ser justificado delante de Él, ¿cuál es ese único recurso? Pues su Hijo. No cabe duda de que ningún ser humano puede acceder a otro recurso que Dios no haya provisto. Dios es el que provee. Acuérdese de esto, hermano. Dios es el que provee. Dios es el que provee. Es muy interesante que hagamos un énfasis en esta expresión de Dios es el que provee, porque ya en el antiguo pacto Dios había revelado eso. Dios había revelado que para uno poder estar en relación y comunión con Él y para tener una relación profunda con Él, deberíamos de confiar de que Él es el que iba a proveer. Y usted me preguntará, hermano, ¿y usted qué pasaje de la Escritura me puede mostrar, me puede ilustrar para que yo pueda entender que en el antiguo pacto ya Dios estaba revelando esto? Le voy a mostrar un pasaje, hermanos, que está en Génesis 22, del 8 al 14. Vamos a ver este pasaje, vamos a tenerlo en cuenta, porque desde el antiguo pacto se está revelando de que Dios es el que provee. ¿Me lo lee, por favor, alguien, hermanos? A ver, yo le ayudo, mi hermano. Del 8 al 14 dices. Sí, Génesis 22, del 8 al 14. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo les parece a ustedes, mis hermanos, esta enseñanza del antiguo pacto de un hombre que es considerado como el padre de la fe? Porque Abraham es considerado como el padre de la fe. Y este hombre, Abraham, hizo pacto con Dios porque le creyó a Dios. Y Abraham, siendo un hombre, le creyó a lo que Dios decía. Y aunque Abraham no había visto las cosas todavía, él le creyó a Dios y comenzó a caminar en pos de aquellas cosas que Dios le había dicho. Por eso se le conoce como el padre de la fe.
Y este hombre tuvo tratos con Dios y tuvo comunión con Dios, intimó con el Señor. Y dentro de las cosas que tenía Abraham en su vida como una carga para él, es que Abraham era un hombre que no había podido tener hijo, porque la mujer de Abraham, que era Sara, era estéril. Y entonces este hombre, en su medio de su dolor y de su tristeza por no tener descendencia, pues él decía sobre sí mismo que se iba a quedar solo, o que cuando él muriera pues no iba a haber nadie quien heredara. Pero finalmente, dentro de las cosas que Dios hizo en la vida de Abraham fue prometerle un hijo, el que se llamó el hijo de la promesa. Ese hijo de la promesa en la Biblia se le conoce con el nombre de Isaac. Isaac era un jovenzuelo, un jovencito, cuando en esos tratos que tuvo Abraham con Dios, Dios en su majestad, en su honra, en su amor también, hizo algo que era totalmente para Abraham descabellado. Y eso es una historia en la Biblia tremenda, porque esa historia es una historia bastante confrontante y confrontadora, en cuanto que Abraham le había pedido a Dios un hijo y Dios le prometió ese hijo y Dios le dio ese hijo tan anhelado. ¿Usted se imagina? Abraham y Sara eran ya de mucha edad cuando este hijo vino a ser dado. Y cuando se da este hijo, pues la alegría, el gozo de esta pareja de poder al fin tener ese hijo prometido, ese hijo de la promesa, ese hijo que Dios les había dicho, fue gozo sin igual. Era la mayor promesa que Abraham recibía de parte de Dios como una muestra de su amor y de su misericordia para con un hombre como Abraham. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? ¿Qué pasa cuando todo ese Dios de amor se muestra de una manera totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar? Porque de alguna manera el mismo Dios que le dio a ese hijo, a Isaac, a Abraham, que se llamaba Isaac, el joven, después Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Imagínese usted esa manera tan confrontante de usted poder entender a Dios cuando Dios es el que manda a hacer a Abraham algo que para Abraham seguramente lo cogió fuera de base, como nos cogería cualquiera de nosotros, cualquier situación que parece para nosotros totalmente adversa a lo que pudiéramos esperar de un Dios que se ha manifestado como que es bueno. Entonces Abraham, independiente de lo que él pudiera pensar, él le creyó a Dios y fue a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, que era sacrificar a su hijo. El hijo de la promesa, el hijo prometido, el hijo que iba a heredar las cosas de Abraham, ahora tenía que ir a un sacrificio. Y ustedes lo leímos ahora aquí, esto quedó en la escritura como un marco de revelación para nosotros en nuestro trato con Dios, porque todos vamos a tener que ser tratados por Dios y vamos a tener que entender a Dios y conocer al Señor y cómo es que Dios actúa. Y Dios llevó a Abraham hasta la última consecuencia en su fe. Y Abraham le creyó a Dios y Abraham decidió hacer lo que Dios le dijo. Y él le creyó a Dios de que si Dios le había pedido a su hijo que sacrificara a su hijo, Abraham creyó en su corazón de que si Dios le pedía esto, era porque Dios tenía o iba a hacer una cosa diferente después que él no entendía qué era. Pero Dios estaba, y Abraham estaba hasta dispuesto a creer que Dios iba a ser capaz de levantar a su hijo aunque él lo sacrificara. Tremenda fe la de Abraham, hermanos, tremenda la fe de Abraham. Y cuando él iba en el camino hacia el monte donde iba a ser sacrificado el hijo, el muchacho le pregunta a Abraham, bueno, papá, yo veo que tú traes todo para hacer un sacrificio, porque es que Abraham llevó al muchacho allá y no le dijo al muchacho nunca que él era el que iba a ser sacrificado. Y cuando Abraham iba con esos maderos, iba subiendo ese monte, él vio que el papá llevaba todos los preparativos para el sacrificio.
todo lo llevaba Abraham. Y ese muchacho se le ocurre hacerle una pregunta al papá y le dijo, bueno, yo veo todos los preparativos, yo veo las cuerdas, yo veo la leña, yo veo todo lo que hay que hacer para hacer un sacrificio, papá, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? Tremenda respuesta la de Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham, Germancito? Usted que lo leyó. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá. Dios se proveerá del cordero. Y así fue que Abraham subió y a ese monte, y cuando él montó todo lo para el sacrificio y ya montó a su hijo encima del sacrificio, yo creo que el muchacho entendió ya que era lo que le iba a pasar y vio que su padre estaba levantando la mano con el cuchillo. Vino este ángel y le dice, no, no hagas esto, Abraham, porque ha sido por Dios, Dios ha visto tu fidelidad, tu fe, tu confianza, y no hay necesidad de hacerlo. Finalmente, cuando voltearon a ver, había por allá un animalito enredado por sus cuernos allá en un matorral. ¿Qué dice, Hermancito? Hay un detalle muy especial ahí, ¿no? En ese pedido que el Señor le hace a Abraham, porque en ese capítulo 22, en el versículo 2, dice, toma ahora tu hijo, tu único. Y en el versículo 12, cuando ha sido probado, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces me llama la atención ese énfasis que hace el Espíritu Santo cuando le habla a Abraham en ese pedido que Dios primero le hace el pedido y le dice, dame tu hijo, tu único, y aquí también está recordando tu único, ¿no? Y entonces medito yo en eso. Nosotros recordamos que Abraham sin el Señor pues era un hombre estéril, un hombre ya entrado en años, su mujer también no había tenido hijos, pues ella era estéril y él por su avanzada edad pues también tenía la incapacidad ya de procrear. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Como el Señor diciéndole, tu único, es el único hijo que tienes porque te lo di yo, porque él, como recordándole de dónde viene, ese es el único hijo que tienes porque eso es por obra mía. Y aquí también se lo recuerda. Entonces me parece que es como valioso ese detalle ahí, ¿no? Cuando le dice tu único, para que recuerde quién fue el que le dio ese hijo. Amén, Germán, sí, el único hijo. Y fíjense que esta historia, que es una historia que aparece en la escritura, es una historia extrema, y Dios llevó a Abraham a este momento extremo, y eso quedó allí plasmado en las escrituras. ¿Y por qué quedó plasmado en la escritura? Es que Dios muestra cómo un hombre de fe puede avanzar con Dios y cómo un hombre de fe puede llegar hasta las últimas consecuencias. Eso lo está mostrando Dios allí. Y cuando usted ve la fe de Abraham, Dios con esto nos estaba mostrando una foto de cómo es el mismo. Porque así como Abraham tuvo la capacidad de entregar su único hijo, ahí lo que Dios nos está mostrando es la fotografía de un padre que entrega lo único que tiene. ¿Y qué fotografía nos está mostrando Dios? Pues nos está mostrando la fotografía de él mismo. Y llevó a Abraham hasta este extremo para que eso quedara constatado allí y quedara constancia en las escrituras de que Dios es fiel, de que Dios es misericordioso. Germancito. Sí, una pequeña aclaración ahí para que no se vaya a prestar de pronto para confusión con el comentario que dice, porque recordemos que Abraham sí tuvo otro hijo, ¿no? Que fue pues en su propia voluntad, en su propio esfuerzo, que fue Ismael, ¿no? Que Ismael fue primero, pero ese énfasis que el Señor le hace tu único es porque es el hijo realmente que Dios reconoce, el hijo que viene de la voluntad de Dios. Bueno, vale la aclaración, sí. Abraham tuvo más hijos, pero no eran los hijos con su esposa, con Sara, que era el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa es el que finalmente va a dar, por todo el linaje, va a dar origen y va a dar después, más adelante, va a poder este hijo de la promesa dar ese pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es el que va a traer justamente al Hijo de Dios. Entonces, a través de ese hijo, el único hijo
que es el hijo de la promesa, es que se cumple el propósito de Dios. Gracias, hermano, por aclarar esa parte. Entonces, mis amados hermanos, ahí les estaba diciendo que el versículo 22 del capítulo 3 de Romanos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es por medio de la fe, como dice aquí, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se recibe creyendo a Dios. No cabe duda que ningún ser humano puede acceder a otro recurso que Dios no haya provisto. Y ese recurso es en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo dice allí Jesucristo, porque Pablo está uniendo allí a este Hijo de Dios que es el único, así como Abraham tuvo un solo hijo, pues el Padre, nuestro Padre Celestial también ha tenido un unigénito, un único hijo, que este único hijo tiene la característica de ser hijo de Dios, pero también ser hijo del hombre. Por eso el nombre compuesto Jesucristo, porque Jesús es el hijo del hombre y Cristo es el hijo de Dios. Entonces Pablo tiene cuidado de no solamente colocar Jesús allí, ni colocar solamente Cristo, sino que nos habla de esa naturaleza dual que había en Jesucristo como hijo de Dios, como hijo de hombre, y nos muestra que ese Cristo crucificado y resucitado es el objeto de la fe misma, y esa es la provisión que tiene el Padre. La provisión del Padre está centrada en la obra que su Hijo vino a realizar como hijo de hombre, pero como hijo de Dios también. ¿Qué dice Anita? Carlitos, buenas noches, hermanos. ¿Abraham no fue el que se casó también después de que Sara murió y tuvo más hijos? Si no estoy mal con Cetura. Sí, mi hermana. Abraham, después de la muerte de Sara, él tuvo más hijos con una señora que se llamaba Cetura. La Biblia no habla de ellos, no dice nada más, solo de que tuvo más hijos y no se supo nunca la vida de ellos. Bueno, yo ahorita recuerdo, no recuerdo muy bien, pero ellos dieron origen a una de esas naciones que están por allí, que tengo que volver a recordar porque ahora no lo recuerdo. Bueno, Carlitos, gracias. Okay. Y entonces, estaba en la fe de Jesucristo, el Cristo, el Hijo del hombre crucificado, pero que es resucitado, y en eso es que yo puedo, es el objeto de mi fe. No es en otro, hermanos. No es otro, sino sola y exclusivamente en Jesucristo, que Dios ha depositado lo que Él quería, como Él quería, como Él proveyó, porque el Señor es el que ha provisto y Él es el que proveyó el cordero. Acuérdese que Abraham le dijo a su hijo: el Señor proveerá el cordero, y el Señor ha provisto ese cordero para nosotros hoy. Y ese cordero está provisto. ¿Y para quién está provisto? Pues ahí Pablo termina diciendo: para todos los que creen en Él, para todos los que creen. Buenas noches, hermana Rebeca, cuéntanos. Buenas noches, Carlitos, buenas noches con todos, Dios les bendiga. Sí, una inquietud, Carlitos. Mira, yo aquí, por ejemplo, en la Biblia que yo tengo, sí me llama algo la atención. En el versículo 22 dice: la justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. Y ahí vendría a ser muy diferente a la fe en Jesús, porque ahí la fe en Jesús se trataría de nuestra fe, ¿no? Pero cuando dice la fe de Jesús, ya no es nuestra fe la que nos justifica, sino la fe de Jesús. Porque acá en el 26 también dice: con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también, cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces yo pienso que eso sí cambia, ¿no? O sea, una cosa es decir la fe en Jesús y otra cosa es la fe de Jesús.
me parece que en ese versículo 22, o sea, nos habla de que la justicia divina es mediante la fe de Jesús, no la nuestra, no vendría a ser la nuestra, sino la de Jesús, no la nuestra en Jesús. Esto querían comentar algo, porque sí me llama la atención, Carlitos. Claro, aquí en la Reina, gracias Rebeca, en la Reina Valera aparecen las dos cosas, ¿no? Lo que tú dices, en el versículo 22 aparece primero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, y después en el versículo 26 nos habla de la fe de Jesús. A mi modo de entender, hermana, sí existe una gran diferencia, como tú dices, en ambas expresiones. Digamos que comenzamos todos, así lo he entendido yo, espero no estar equivocado, mi santa hermana, todos comenzamos y entramos al Evangelio poniendo la fe en Jesús. Digamos que esa es la fe que se nos ha dado a todos, ¿no? La fe que todos se nos ha dado. Esa fe que tenemos todos, porque todo hombre tiene fe, no es que ningún hombre tenga fe. Ahora, el desarrollo de la vida de Cristo en mí me lleva a entrar ya no en mi fe, sino en la fe de Jesús. Entonces, una cosa es la fe que me ayuda a entrar en, y otra es la fe que tengo de Él cuando en Él voy creciendo. Porque es que no tenemos la fe de Jesús. Por supuesto que no tenemos la fe de Jesús. En cuanto que tenemos una fe, la fe que tenemos todos los seres humanos para poder vivir la vida normal, biológica, natural, porque se necesita esa fe. Todo ser humano necesita fe para vivir. Pero si esa fe con la cual comenzamos, esa fe que tenemos de una forma natural, la ponemos en Jesús, yo no pongo mi fe en Buda, yo no pongo mi fe en Krishna, yo no pongo mi fe en Mahoma, yo no pongo mi fe en fulano, en sutano, que pudiera cualquier hombre poner la fe pero en el momento que ya ven en Jesús a mi vida, ya no tengo que tratar de andar en mi fe, sino que comienzo a crecer en la fe de Jesús. Y Pablo por allá en Filipenses va a hablar también algo sobre el asunto de la fe de Jesús cuando ya hemos entrado en Cristo. Eso es lo que yo entiendo, mi santa hermana. Entonces. Ya, Carlito, perdón. Sí, sino que más bien me refería a que la justicia divina es mediante la fe de Jesús. A veces podemos pensar que nosotros hemos sido justificados por nuestra fe que hemos puesto en Jesús, pero más bien parece que, más bien aquí es lo que trato de decir es que la justicia de Dios, hemos sido justificados realmente por la fe de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él creyó, de cómo Él caminó, de la obra que Él hizo, ¿no? Sí. Y claro, como tú dices, luego nosotros tenemos que ir desarrollando la fe de Jesús, porque en el 26 lo aclara, ¿no? Sí. Dice, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces ahí nos declara justo a los que somos de la fe de Jesús. Entonces eso nomás es ese punto. Gracias, Carlitos. Gracias, mi santa hermana, gracias. Yo pienso que se podría tomar en ese momento, podría ser, si lo entendemos de las dos maneras, la justicia de Dios por medio de la fe en, o la fe de, depende de lo que pudiera yo entender de lo que el apóstol quiere decir, porque dice él, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Y sí, es válido lo que está diciendo nuestra santa hermana. Para todos los que creen, hermanos, para todos los que creen. Esto es muy importante decir para todos los que creen. Hay una corriente de cristianos que dice que un día, creo que eso está muy relacionado con las predicaciones universalistas. Los universalistas dicen de que Jesús murió por todos los hombres y que al final todos los hombres van a ser salvos. Mucho cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado con eso,
porque aquí la palabra de Dios está siendo clara. Sí, es cierto, Jesús murió por todos los hombres, pero les es dado o les es entregada la salvación a los que creen, porque aquí está diciendo para todos los que creen en él, porque hay muchos que no creen. Y aunque él murió por todos, potencialmente todos los hombres, él murió por todo hombre, por aquel hombre de allá que nació en esa alejada, en ese caserío, en esa selva, en ese país oriental, en ese país cerrado al evangelio. Jesús murió por todos los hombres, y cualquier hombre en cualquier lugar podría acercarse a Jesús si cree en él. O sea que Jesús murió por la persona que pertenece allá a la etnia más alejada para nosotros, desde el punto de vista de nosotros, la más alejada allá en la Conchinchina, como para el que está cerca. Él murió por todos, pero la salvación le es entregada o el Hijo les es dado, le es entregado a aquel que cree en él, porque aquí dice, para todos los que creen en él. Jesús murió por todos los humanos y potencialmente todos podrían ser salvos. Esa es la recepción personal de toda la humanidad, lo que hace que la justicia de Cristo sea aplicable a cualquier vida, a cualquier ser humano. Ahora, ¿cuáles son los dos criterios para otorgar la justicia de Dios? ¿Cómo se otorga la justicia? ¿Cuáles son los requisitos para cualquier persona en cualquier lugar reciba la provisión que Dios ha hecho en su Hijo? Pues la palabra de Dios nos dice que es a través del arrepentimiento y la fe. No hay otra manera de que usted llegue al colmo y al límite de la desesperanza de usted mismo y usted diga, yo necesito algo o alguien que definitivamente me saque de esta condición donde yo estoy. Y eso es lo que Dios está haciendo, ¿no? A través de toda la historia de la salvación del hombre, está llevando al hombre a confrontarse con esa realidad de ese hombre orgulloso, de ese hombre soberbio, ese hombre que dice, yo lo puedo hacer, yo sí soy capaz, yo estoy en capacidad de hacerlo por mí mismo, yo no necesito ningún Dios. Pues Dios está convenciendo al hombre a través de la historia de la humanidad de que el hombre necesita llegar a ese estado donde pueda darse cuenta de que en realidad sí requiere y necesita de su creador. Entonces, se requiere, la Biblia nos habla o nos revela los dos criterios para que le sea otorgada la justicia de Dios a un hombre, y es el arrepentimiento y la fe. Aunque la fe, Jesús murió por todos, nosotros sabemos que no todos van a ser salvos, ni todos los hombres serán salvos. Y Pablo termina el versículo allí diciendo, el versículo 22, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hay una sola manera y hay una sola persona por la cual los humanos, y estoy hablando en el contexto que estaba hablando Pablo a la carta a los romanos, porque Pablo le está hablando a judíos y gentiles, y lo que Pablo está diciendo es que no hay diferencia en el campo de la fe, no hay diferencias en el campo de llegar a obtener la salvación, porque es lo mismo para judíos y gentiles. El judío tiene que arrepentirse y creer, y el gentil tiene que arrepentirse y creer. No hay otra manera, esa es la forma que Dios ha querido. No hay otra forma en que podamos ser salvos. Arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. No hay otra forma. Todos y cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier etnia, de cualquier costumbre, religión, de cualquier lugar del mundo puede ser solamente salvo colocando su fe en la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios? Su Hijo. Bendito sea el Señor, porque tenemos esa provisión que la ha dado Dios. Eso no se nos ocurrió a nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer un sistema intrincado de cosas para poder llegar
a obtener nuestra salvación. Lo único que tuvimos que hacer fue creer. Después de que Pablo dice esto en el versículo 22, aparece el versículo 23, Romanos 3:23, que es uno de los versículos más usados. Yo creo que es uno de los versículos que todos lo conocemos, porque es un versículo que lo hemos utilizado en tantas oportunidades para hablar de la realidad del hombre caído. Y yo sé que ustedes lo saben de memoria. Muchos lo sabemos ya de memoria durante los años de caminar en el Señor, porque este versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Su carta estaba dirigida a judíos y gentiles creyentes y les estaba diciendo, bueno, ni uno se crea más que el otro. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo es uno de los más conocidos, les digo, y expresa una idea clave. ¿Y cuál es la idea clave que expresa este versículo? Este versículo expresa la idea clave para entender cómo alguien puede salvarse de la ira divina y cómo llegar a formar parte de su familia, de la familia de Dios. A ver, un punto clave para entender este versículo en su contexto es los versículos 21-22. Y estos versículos se combinan para señalar que todas las personas sin distinción son igualmente merecedoras de la ira de Dios por sus pecados. Y todas las personas que son justificadas sin distinción son justificadas por medio de Jesucristo. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Y usted podrá decir, hombre, pero yo no estaba allí. ¿Cómo así que todos pecaron? Yo no estaba allí, o cuando el hombre pecó, yo no estaba allí. Usted estaba allí. Usted estaba en los lomos de Adán. Porque toda la raza humana partió de Adán. Y lo que Adán hizo nos compete a todos, porque desde que Adán salió de la gloria de Dios, él adquirió otra naturaleza. Y el ser humano destituido de la gloria de Dios procreó hijos según esa naturaleza caída, no según la naturaleza que ellos tenían cuando fueron diseñados por primera vez. Cuando ellos fueron diseñados y colocados en el Edén, en el huerto de Dios, ellos tenían una naturaleza pura, santa, de relacionamiento con Dios, donde podía haber una comunión directa, donde podía acercarse el hombre a Dios y Dios al hombre, porque dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre. Imagínese usted, había una comunión directa con el hombre. Pero desde el momento mismo que el pecado entró en el hombre, eso hizo que la naturaleza del hombre cambiara. No se olvide de eso, hubo un cambio. No es que yo soy un hombre que puedo mejorarme a mí mismo. En estos días, creo que ayer o antes de ayer, estaba oyendo una enseñanza de uno de los hombres que ha influenciado a esta generación con la música. Y él es pastor en una congregación. Y él, ¿quién no ha cantado canciones de este hermano? ¿Quién no ha cantado canciones de este hermano? ¿Cómo les parece a ustedes que me escuché una enseñanza? Creo que la enseñanza se llamaba Ser Libres o algo así. Y qué enseñanza tan demoledoramente perturbadora de la fe cristiana. Claro que fue comentada esa enseñanza. Y claro, muchos lo denunciaron a él y ya muchos dicen que él no puede considerarse como un hermano en la fe por el tipo de enseñanza que él dio. Y esta enseñanza pues justamente desconoce esto que estamos en esta noche viendo y enseñando, hermanos. Desconoce completamente eso porque él parte, o dentro de la enseñanza, él decía que el hombre
el cristianismo se ha centrado solamente a ver la parte negativa o mala del ser humano, pero que el ser humano tiene una parte buena y que hay que ver igual la parte mala, pero dejarse de enfocar en la parte mala para entrar a enfocarse en la parte buena. Y que cuando nos enfoquemos en la parte buena nos daremos cuenta que todos nacemos con esa capacidad de Dios para estar haciendo lo bueno. Eso decía este hermano, si le podemos llamar hermano. ¿Cómo les parece a ustedes, mis santos hermanos? Y como le digo, es una persona muy conocida en el ámbito cristiano por los conciertos y las canciones y todo eso. Pero él decía esto y estaban atónitos muchas personas escuchando lo que él estaba diciendo y enseñando en la congregación donde él enseña. Había un total desconocimiento de esto, porque ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? A ver, Germancito. El versículo 12 nos responde, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque nosotros sabemos que de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, hay cosas que tienen aspecto de muy buenas y otras de muy malas, pero el problema es un problema de gloria. Esas cosas que el hombre hace que tienen aspecto de buenas, pues tienen una aprobación y tienen un mérito delante de los hombres, pero eso lo que hace es fortalecer más la rebelión del hombre contra Dios, porque cada vez se convence más de que no necesita a Dios en su vida y de que él puede ser bueno y hacer buenas cosas sin la dependencia de Dios. Amén, hermano, así es. Definitivamente, hermanos, estamos en tiempos difíciles, porque pues cuando un hermano ha tenido tanta influencia en el mundo cristiano y ahora está diciendo cosas como las que él dice, pues quizás muchos van a ser arrastrados, porque yo vi los comentarios, yo tuve la oportunidad de sentarme a escuchar el video, ¿no? Donde él está haciendo la prédica, y yo digo, tremendo, y había mucha gente que decía, uy, hermano, tremendo lo que usted está diciendo, qué gran revelación, sí, el cristianismo, tenemos que abrir los ojos, porque ahora sí se está dando la revelación como es. Yo creo que no tiene en cuenta el hermano esto, no ha leído esto que dice en la escritura aquí, lo que está diciendo Pablo, parece que no lo hubiera leído. Él dice que es un problema del cristianismo y el enfoque del cristianismo en el mal, pero no es eso, hermano, es que la misma Biblia lo dice, no es que haya habido un enfoque malo de algunos intérpretes cristianos, es lo que la Biblia dice y es lo que la Biblia revela. Ahora, yo al oír la enseñanza por ahí, él dijo un nombre que yo me doy cuenta, me pongo a buscar ese nombre y yo encuentro qué es lo que le está pasando a este hermano, porque él está comiendo de un gurú espiritual que fue franciscano, teólogo franciscano, católico, y que ahora es una sensación en muchas partes del mundo, que es como una gran revelación, que ha escrito muchos libros. Claro, él dijo y lanzó el nombre por allí, yo lo cogí, me fui, lo busqué, y por supuesto que es una mezcla de cosas que tienen que ver con la nueva era, con el humanismo, bueno, es una mezcla de cosas, hermanos, allí, y yo digo, eso, cuando usted no comienza a comer de buena comida, entonces usted va a terminar indigestado. Y que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude a todos nosotros, que nos ayude. Es triste ver lo que está pasando y yo sé que eso está pasando a nivel de muchas partes en el mundo, donde muchas personas se han desviado y se desvían por no tener cosas claras como esta que estamos viendo, que está relacionadas con la justificación, cómo Dios nos ha justificado, cómo Dios ha tenido ese plan de salvación, cómo se ha desarrollado. Y entonces a veces uno no se interesa mucho por estos temas cuando se hablan de palabras a veces como complejas, como lo que está diciendo Pablo aquí de justificación, reconciliación, redención. Pasamos por alto esas palabritas y resulta que el ponerle cuidado a esas palabras nos ayudan a nosotros a tener un fundamento sólido
para las cosas que se van a escuchar, hermanos, porque no ignoremos que estamos en el último tiempo y la palabra de Dios dice que el aumento del engaño va a ser enorme. Y entonces que si usted no está bien preparado, si usted no está bien cimentado, si usted no ha recibido ni está recibiendo un alimento que verdaderamente le ayude en su progreso espiritual, entonces usted puede ser desviado, hermano, puede ser desviado de su fe o de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23, el pasaje conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos en Adán y Eva. Todos caímos en Adán. Los hijos que tuvo Adán y Eva después fueron hijos que entraron a este mundo en otro ámbito. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y no habían caído, ellos estaban totalmente identificados con la gloria de Dios. Y el reino de los cielos estaba vinculado a la tierra. En Adán y Eva, el reino de los cielos era una realidad. La orden de Dios para ellos era que debía lo celestial gobernar sobre lo terrenal, porque a ellos se les dio el poder de sojuzgar toda la tierra. ¿Y de cómo la podían sojuzgar? Desde los ámbitos celestiales, porque el hombre fue diseñado para tener el poder de sojuzgar las cosas de acá abajo, de las cosas terrenales, a través de la realidad de las cosas de relacionamiento con las cosas de arriba. Los cielos y la tierra estaban unidos en Adán y Eva. En el huerto se experimentaba esa realidad. El reino de los cielos era una realidad para ellos, no era una teoría, no era una enseñanza simplemente, no era una forma de ver las cosas, era una realidad. Pero desde el momento que ellos pecaron, perdieron la capacidad de tener la comunión, la interacción con Dios, y debido a que el pecado irrumpió y rompió la relación que había entre lo celestial y lo terrenal. Entonces, Adán y Eva quedaron sumergidos bajo el dominio de lo que era la tierra, de lo terrenal. Entonces ellos se volvieron terrenales, terrícolas o terrenales, dependiendo de lo terrenal. Lo celestial, que era el reino de los cielos, se fue de la tierra. La realidad de lo terrenal se cerró, la puerta se cerró. Adán y Eva fueron expulsados de esa realidad. ¿Se acuerda que la Biblia dice que ellos fueron sacados del huerto y que unos ángeles guardaban la puerta con unas espadas de fuego que estaban revoloteando para que ellos no pudieran volver a entrar en esa realidad? Desde ese momento, el reino de los cielos se alejó. Y ellos perdieron la capacidad de tener entendimiento de lo espiritual, de lo que es celestial. Ellos perdieron la capacidad de tener esa intuición de Dios y esa comunión con Dios clara. Se perdió la capacidad de recibir el mensaje de Dios. Es como quien dice, usted compró un teléfono y si ese teléfono no tiene la capacidad de conectarse al Wi-Fi, entonces usted no puede tener señal de lo que está en la red. Puede ser muy bonito el teléfono, puede ser maravilloso, puede ser de última generación, pero si no tiene la capacidad de unirse al Wi-Fi, pues usted no puede recibir señal de las cosas que vienen a través de la red. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, Adán y Eva quedaron en el ámbito de la terrenal y, como dice la palabra de Dios, destituidos de su gloria.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted pierde la gloria, usted pierde el propósito, pierde el sentido de la existencia. Y eso le pasó a Adán y Eva. Y todo hombre que nace sobre esta vida trata de encontrar un propósito. Lo que pasa es que como está en el ámbito de lo terrenal, su propósito se limitará solamente a las cosas terrenales, a cómo lograr salir, triunfar, superarse acá en las cosas de la tierra. Pero el hombre que sale de la presencia de Dios no tiene ni idea de qué se trata la vida, el propósito de la vida, el propósito superior de la vida, los planes de Dios, los propósitos de Dios. El hombre que sale de la presencia de Dios está totalmente ciego a esa realidad, ¿no? A la realidad celestial. Entonces, la promesa de Dios fue que un día regresaríamos a casa, podríamos entrar otra vez en la realidad del reino. Ahora, esto es lo que Pablo está explicando. ¿Por qué la carta de Romanos es la gloria del Evangelio? Porque la gloria del Evangelio tiene que ver con eso que Dios ha hecho para que nosotros podamos acceder otra vez a los ámbitos de donde fuimos destituidos, podamos regresar a casa y podamos volver a tener una percepción de todas las cosas como fueron al principio, hermanos. Las cosas como fueron al principio, la realidad gobernante de las cosas de arriba sobre las cosas de abajo, la realidad gobernante del espíritu sobre las cosas de abajo, la realidad de la guía del espíritu de Dios sobre las cosas de acá. Se necesita que el hombre pueda tener la cabeza en los cielos, pero los pies en la tierra. No es que Dios desecha lo que es de la tierra, de lo terrenal. Dios ama esa realidad. Dios desea esa realidad. Tanto desea esa realidad que el futuro que nos muestra la Biblia y nos revela la Biblia es que cielos y tierra van a ser restituidos nuevamente. Cuando todo esto pase, cuando todo esto se consuma, este cielo y esta tierra que vemos ahora sean consumidos, al final dice que la palabra en Apocalipsis dice cielo nuevo y tierra nueva. Pudiera decir, el Señor acaba esto, acaba con los cielos, acaba con esta tierra que tenemos y después cielos nuevos y punto. Pero no, hermanos, la cosa es que el Señor ha mantenido y mantiene esa figura de esa realidad de lo celestial y lo terrenal, porque dice cielos nuevos y tierra nueva, tierra nueva. O sea que el Señor ama esa realidad de lo celestial gobernando sobre lo terrenal. Ese es el verdadero propósito del ser humano creado a la imagen de Dios. Exactamente, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, dice nuestro hermano Germán. Entonces, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos salvarnos del juicio y la ira de un Dios, y ese Dios está irado contra el pecado, y ese es el estándar de Dios, y todos estamos destituidos de la gloria debido al pecado, a nuestro pecado. La gloria de Dios se comparte con los que están en su familia, sus hijos. Nuestro pecado nos impide participar de su gloria. Fuimos diseñados para hacer la imagen de Dios. Preste atención a esto, hermano. Póngale cuidado a esto. ¿Para qué fue diseñado usted como ser humano? Así como usted es. Mírese usted mismo. Usted fue diseñado con 2 ojos, con 2 oídos, con una boca, con una cabeza, con un tronco, con unas extremidades superiores e inferiores. Usted fue diseñado así ¿por quién? El hombre fue diseñado así por Dios, ¿no? No es que haya hombres de diferentes formas, ¿no? No es que usted dice, ay, mire, Dios hizo a unos con un ojo, a otros lo hizo con 2 bocas, a otros lo hizo con 3 orejas, a otros lo hizo con 4 brazos. No, hay un diseño que guarda una proporción.
A todos nos hizo con esas mismos, ya cuando una persona nace con algo que no está de acuerdo a ese diseño, nosotros dijimos, eso no es normal, algún defecto pasó, algo pasó. Pero dice, fuimos diseñados para ser imagen de Dios tal como seres humanos somos. Ahora, presta atención a esto. El pecado imposibilita este propósito porque no puede haber comunión entre un Dios santo y una criatura no santa. Para poder estar en relación con Él, debería todo hombre hacerse estas preguntas. Presta atención a estas preguntas, hermano. Nosotros sabemos que Dios es santo. ¿Cuál es la pregunta que yo debería de plantearme? ¿Soy yo tan santo como Él? Nosotros sabemos, por ejemplo, que también Dios es justo. La pregunta es, ¿soy yo tan justo como Él? La palabra nos revela que Dios es amoroso. ¿Soy yo tan amoroso como Él? También la palabra nos revela que Dios es bueno. ¿Soy yo tan bueno como Él? Es la pregunta que yo debería de estarme haciendo. Cuando usted oye que la Escritura dice, Dios es fiel, su pregunta para usted debería de ser, ¿yo soy tan fiel como Él es? Cuando la palabra le dice a usted, Dios es bondadoso, usted debería de preguntarse, ¿yo soy tan bondadoso como Él? ¿Y por qué usted debería de hacerse esas preguntas? A ver, le pregunto a usted, ¿por qué debería hacerse esas preguntas con base a lo que yo le estoy diciendo? ¿Sí me hago entender? Porque fuimos creados para ser la imagen de Dios. Perfecto, mi hermano, perfecto. Porque no puede ser que si la Escritura nos revela que Dios es justo y que yo soy imagen de Él, entonces yo diga, no, yo no soy tan justo como Él, pero yo soy imagen de Él. No, pues, no, porque entonces eres una mala imagen y Dios no quiere malas imágenes. La palabra dice que Dios es amoroso y tú dices, bueno, yo no soy tan amoroso como Dios. Yo creo que eso mientras esté en esta tierra no se va a poder cumplir. No, pues está mal, porque Dios te creó justamente para eso, para que seas la imagen y la expresión de Él tal como Él es. Yo puedo cumplir con cada requisito de los atributos del carácter de Dios para ser su verdadera expresión o imagen. Les pregunto, ¿puedo cumplir con cada requisito de esos de los atributos del carácter de Dios? ¿Sí o no? En mí no, pero en Cristo sí, mi hermano. Ah, bueno. ¿Y por qué yo puedo decir que en Cristo sí? Porque Cristo pudo decir algo, siendo Él un hombre como tú. ¿Cuántos ojos tenía el Señor? ¿Cuántos oídos tenía el Señor? ¿Cuántas bocas tenía el Señor? ¿Cuántas extremidades inferiores y superiores? Igual que tú y como yo. Pero el Señor pudo decir por allá una frase, y esa frase la dijo a sus discípulos y les dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo les parece? Eso lo dijo el Señor Jesucristo como hijo de hombre, no como hijo de Dios. Como usted y como yo que tenemos carne y hueso, Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Mire lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, mire lo que dijo Pablo. Mire lo que dice Pablo por allá, también diciéndole a otros discípulos acerca de su vida, acerca de cómo él se comportaba, de su conducta, de su manera de obrar. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, lo voy a leer en una versión de la Biblia, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Cómo le parece a usted, hermano? A ver, Germancito. Pues estaba meditando porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, cuando nosotros no estamos en ese camino de santidad, que a eso es que nos lleva el Espíritu Santo, pues para nosotros solamente nos imaginamos a Dios, nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios porque nuestros ojos espirituales están cegados. No podemos entrar en esa realidad de la vida de Dios. Entonces,
yo he meditado mucho en eso, ¿no? Miramos muy a futuro ese versículo, de pronto que en la dispensación de todas las cosas, como que al final los que sean santos van a poder ver al Señor, pero, pero cuando la palabra habla de eso lo traigo, ¿no? No es que esté trayendo pues una nueva revelación, sino en mi vida y en mi relación con el Señor, cómo el Señor nos hace esa invitación de decir sin santidad nadie verá a Dios. O sea, eso tiene que ver con que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nosotros podamos caminar de una manera donde estamos viendo a Dios por la fe en el Espíritu y estamos con nuestros ojos espirituales abiertos porque estamos caminando en santidad. Pero si nosotros no caminamos en ese propósito de santidad, pues siempre vamos a imaginarnos a Dios, pero ciegos realmente a la realidad de la vida del Señor. Ok, mi hermano, entendido. Sí, es cierto. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, entre yo más camino con el Señor en esta vida, para eso es que felicitamos a los hermanos en los cumpleaños. Cuando los felicitamos al hermano por el cumpleaños es dándole gracias al Señor porque le ha dado otro año más a la persona para que pueda ajustar más su realidad con la realidad de la vida de Cristo. Es la oportunidad que nos da el Señor de que al ir aumentando en años, la imagen se vaya componiendo. Es como que usted va viendo en un televisor, en estos días que mi suegra está viviendo por acá, hemos tenido el famoso televisión, allá en Ecuador no sé cómo le llaman a eso, hay una televisión por cable y hay otra televisión que se llama TDT, que es la televisión que no es por cable y coge algunos canales, ¿no? Y entonces esa televisión que viene con ese sistema de TDT necesita una antenita, ¿no? Una antenita para que usted pueda localizar las imágenes. Entonces usted comienza a mover la antenita y la imagen ahí no se ve bien, la mueve para otro lado y se ve un poquito mejor, y así, hasta que por fin agarra algún punto donde, uy, queda imagen HD. ¿Qué significa HD? A ver, los que saben inglés. High definition. Uy, high definition, o sea, alta definición. ¿Usted cree que el Señor nos quiere a nosotros HD o no? ¿O usted cree que Él nos quiere con una imagen distorsionada? Qué aburridor ver una televisión toda con una imagen distorsionada. Si usted tiene un televisor y tiene una imagen distorsionada, usted dice, no, qué aburridor esto. Pero acá te dice 4K. Ahora está la 5G y el High Definition. Y usted ahora con esa alta definición, usted ve alguna película o algo que está grabada en alta definición, hermano, qué televisión tan exigente para los que son actores. Porque en esa televisión de alta definición a usted se le ven hasta las pecas más íntimas de la cara. Eso yo lo estaba viendo en estos días. Yo no tengo high definition, hermanos, en mi televisión porque esa es como de hace muchos años. Pero yo he visto en los supermercados esos televisores que pasan esas high definition y en los actores es exigente porque los que ya tienen alguna edad, eso se les ven las arrugas claritas, hermano. Antes la televisión no le dejaba ver, la otra no le dejaba ver tanto, pero ahora se ve todo, hermano. Más exigente. Digámoslo más en español, mi hermano, fidelidad de imagen. Fidelidad de imagen, sí, señor. Y entonces el que ya comienza, yo te voy a decir, en el televisor que yo tengo ahora, hay unos canales que son HD y otros que no son HD. ¿Y cómo les parece que teniendo usted ya la HD, ya no quiere ver los que no son HD? Porque no, se dice, eso se ve terrible, mal. Cuando veo alguna cosa y yo digo, esto no es HD, ya no quiero verlo. ¿Usted se imagina el Señor? ¿Usted cree que el Señor no quiere HD o quiere seguirnos viendo en lluviosos, borrosos? No, pues. Entonces, Pablo dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Discúlpeme por colocar un ejemplo tan burdo, porque no tiene nada que ver con las cosas espirituales en fondo, pero puede ayudarnos a entender algo, hermano. Puede ayudarnos porque es con lo que nos relacionamos todo el tiempo. Entonces,
Pablo dice ser imitadores de mí, ¿no? Hoy en día usted ve muchos hombres de Dios que están allá parados de pronto enseñando algo y lo que dicen es justamente lo contrario. Dicen, no, no me miren a mí, que yo soy hombre, miren al Señor. Bueno, parece muy espiritual eso. Pero fíjese que Pablo no estaba diciendo eso. Pablo no estaba diciendo, no me miren a mí, miren al Señor. Por el contrario, que era lo que estaba Pablo está diciendo, mírenme a mí, porque cuando usted me mira y me imita lo que yo estoy, como yo estoy viviendo, como yo estoy haciendo, como yo estoy obrando, usted se vuelve también un imitador de Cristo. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? ¿Qué le parece a usted la categoría de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tremendo, ¿no? Eso nos puede sacudir a nosotros. Eso conllevaba en ese momento una responsabilidad espiritual delante de Dios muy grande para Pablo, ¿no? Claro, hermano. Ahora, ¿será esa la responsabilidad que tenemos en esta generación? ¿Le hemos puesto atención a eso, hermano? ¿Estamos nosotros poniéndole atención a lo que la Biblia nos está revelando? Que el Señor nos ayude y que nos permita entrar en su HD, porque si no, hermanos, vamos a tener problemas. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que queramos, sino un llamado a seguir los pasos de Cristo. Y es que algunos cristianos, rodeados de una gracia hiperinflada, ¿y qué es una gracia hiperinflada? Es una gracia distorsionada, porque algunos creen que porque ya recibimos al Señor y estamos viviendo en su gracia, es libertad de Cristo para hacer lo que yo quiero hacer. Yo como cristiano, yo puedo hacer lo que quiera hacer porque finalmente yo ya tengo la gracia de Dios y yo ya estoy en el Señor. Eso era lo que pensaban los fariseos y eso era lo que pensaban aquellos que todavía no habían entrado a entender qué era verdaderamente la gracia de Dios, y por eso el libro de Romanos va a aclarar todos esos aspectos, ¿no? No podemos decir de ninguna manera que porque yo estoy en Cristo tengo licencia para pecar. Más bien Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, debe dejar su propio camino, tomar su cruz y seguirme. Imitar el ejemplo de Jesús implica morir a uno mismo, como lo demostró el mismo Cristo. Y este es el verdadero secreto de la genuina libertad cristiana. La genuina libertad cristiana es morir para esa vieja naturaleza, esa vieja manera de ver las cosas, esa manera terrenal de concebir todas las cosas, esa manera de desear terrenal, de anhelar terrenal, de elucubrar terrenal, de motivarse por lo terrenal, esa vieja manera de ver las cosas y de entender las cosas desde lo terrenal para colocar a lo que es de arriba en el primer lugar, en el lugar que le corresponde. Y esa es la genuina libertad cristiana. La genuina libertad cristiana no es licencia para pecar, sino la genuina libertad cristiana es licencia para vivir bajo la poderosa unción de Dios, teniendo dominio sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo cambia la cosa, no? Para yo poder decir lo que decía Pablo, ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, ¿sabe qué se necesita? Se necesita llegar a conocer íntimamente al Señor. ¿Cómo conocemos al Señor íntimamente? Pues esto lo podemos hacer a través de nuestro relacionamiento consistente y profundo de su vida y por oír sus palabras bajo la guía del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es la única manera que entre nos estemos mirando en las Escrituras, porque la Escritura dice, Santiago es como un espejo y nos estamos mirando allí bajo la iluminación, bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces la imagen se va a ir componiendo, hermano. Bendito sea el Señor, que se componga esa imagen, hermano, y se podrá tener el Señor Full HD en todos nosotros. Hoy